Ok, mucha atención con este circuito para reducirlo de manera aplicando técnicas de reducción de resistencia en serie paralelo. Mucho ojo con este ejercicio. Aquí estamos viendo un circuito donde vamos a obtener la resistencia equivalente que se encuentra entre estos dos puntos. ¿Listo? Vamos a obtener la R equivalente en este caso. Entonces, vista desde esos dos puntos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros vemos circuitos conectados de esta forma, tenemos que analizarlo muy bien antes de ir de manera apresurada a resolverlos, porque muchas veces nos vamos a encontrar que aplicando un cierto sentido común y una cierta técnica, pues el ejercicio se va a ver mucho más, se va a convertir en algo más sencillo de lo que aparenta. Entonces, observemos esta resistencia. Esta es una resistencia de 50 ohmios, pero aquí ya empieza el cuento a enredarse un poco. Tenemos una resistencia de 30 ohmios, otra de 35 aquí, pero mire lo que está pasando aquí. Aquí hay unos cables. Acuérdense que estos cables son puntos de conexión entre dos o más terminales de dos o más elementos. Entonces, aquí vamos a observar que aquí hay una resistencia, miren, vean, que está en serie. Esta de 20 ohmios está en serie con la de 30 ohmios. Esas son las primeras cosas que tenemos que analizar, lo que está más de manera más directa. De este lado tenemos esta resistencia de 6 ohmios que está en serie con la de 4 y con la de 5. Luego vamos a ver estas dos resistencias de 10 ohmios que está en serie con esta resistencia de 10 ohmios. Estas dos de 10 ohmios están en serie y vamos a sumarla. Entonces, cuando yo vea el circuito, por muy complejo que sea, voy a buscar lo más práctico, lo más sencillo y de allí empezar a observarlo, el circuito de una perspectiva un poco más clara y más práctica. También hay que jugar, tener muy en cuenta de que cuando vaya a dibujar el diagrama resultante, pues me sea claro a la vista para poder saber cómo empezar a resolverlo o cómo continuar resolviéndolo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver estas resistencias que están en serie. Vamos a llamarle R1. Estas resistencias que están en serie acá, vamos a llamarlas R2. Y estas dos resistencias que están en serie, vamos a llamarla R3. Vamos a resolverla, ¿listo? Entonces, como ya yo sé que están en serie, pues simplemente es sumarla de manera muy sencilla. La R1 sería la resistencia de 20 ohmios más la de 30 ohmios. Eso nos va a dar una resistencia de 50 ohmios en total. La resistencia R2 va a ser la resuma del 6 ohmios más 4 más 5. Entonces, 6 más 4 más 5, eso nos va a dar una resistencia de 15 ohmios. Y las dos resistencias que están en serie a la izquierda, que son las dos de 10 ohmios, si la llamamos R3, va a ser 10 más 10 para un total de 20 ohmios. Aquí tenemos las tres resistencias que ya identificamos que estaban en serie en el circuito y nos va a quedar un circuito mucho más práctico. Ojo y tengamos mucho cuidado con lo que viene a continuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el circuito? El circuito nos va a quedar la resistencia de 50 ohmios que tenemos por acá, la resistencia de 35 que tenemos por aquí, una resistencia de 30 ohmios aquí y un cable, ¿verdad? Que se va a conectar acá. Entonces, aquí que va a salir de la de 35, va a salir una resistencia que va a ser el resultado de que es R3, que va a ser de ¿cuánto? De 20 ohmios. Vamos a ponerlo con otro color para tenerlo muy en cuenta. 20 ohmios. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Esto nos va a quedar en paralelo con esta resistencia de 10 ohmios que estaba. Entonces, para acá va el otro punto donde vamos a obtener la R equivalente. Entonces, ¿qué observamos aquí de entre la de 35 y la de 30? Que aquí que nos quedó fue una resistencia en paralelo, ¿verdad? Que fue el resultado de R1.
esa fue una resistencia de R1, fue de 50 ohmios. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda aquí en paralelo con una resistencia de 20 ohmios, que es esta que está aquí. Nos quedó sencillito. Ahora viene con R2. Eso va a estar en paralelo con R2. Ahora, veamos. Veamos qué es lo que va a suceder a continuación. Esta resistencia me va a quedar en paralelo con la de R2. R2, ¿cuánto nos dio la resistencia? Nos dio una resistencia de 15 ohmios. Ahora, pendientes con esto, porque esta línea que ustedes ven aquí, este cable que está conectado aquí, es una misma conexión. Es decir, que estas resistencias están quedando las tres en paralelo. Y que de esa resistencia, pues obviamente van a estar conectadas con esta de acá. Miren que ya estoy viendo el circuito desde otro punto, lo dibujé para verlo de una manera más clara. Miren lo que está pasando aquí, mucho cuidadito, mucho cuidado. Aquí estamos viendo tres resistencias que están en paralelo, pero ojo, ojo, si nosotros analizamos el circuito desde izquierda a derecha, de aquí para acá, nos vamos a dar cuenta de que si el circuito aquí nosotros tuviéramos en la R equivalente, estuviéramos conectado a una fuente de voltaje, la corriente iba a empezar a fluir de izquierda a derecha. Cuando la corriente llegue a este punto que ustedes ven aquí, a este nodo, por así decirlo, tiene varias formas para poder fluir y volver al terminal negativo de la fuente. Póngale que usted tiene una fuente de voltaje acá conectada, y entonces la corriente tiene que ir del terminal positivo al terminal negativo. Pero cuando llega a este punto, tiene varias formas, varias opciones. O empieza a distribuirse en cada una de estas resistencias donde sabemos que ya no hay más nada. Por allí no se va a retornar la corriente. ¿Qué toma la decisión? La corriente va a tomar la decisión de irse en esta dirección. Se va a ir y se va a devolver por acá. Esto que ustedes ven aquí es lo que se le conoce como cortocircuito. ¿Cómo así? Hombre, cuando nosotros tenemos una resistencia, póngale de esta manera, un circuito así, tenemos la fuente de voltaje de esta manera, y aquí nosotros conectamos un cable, la corriente cuando vaya por acá, en vez de ir por un camino donde sabe que se va a encontrar un obstáculo, algo que lo va a frenar, la corriente decide en realidad coger por acá, por el camino donde no hay ningún obstáculo para ella. ¿Para qué? Para poder llegar al terminal negativo. O sea, es decir, que esto que ustedes ven aquí es lo que se le llama cortocircuito. Entonces, eso es como cuando las personas en una toma terminan conectando la fase con el neutro y que se disparan las cuñas porque la corriente excesiva empieza a coger un camino mucho más corto, un atajo. Entonces, que esta parte del circuito, que esta parte del circuito realmente quede completamente anulada. Es decir, esa resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque de este lado de la resistencia no hay nada que lo vuelva para acá. No hay nada que lo vuelva para acá. Entonces, a mí se me dibujé, borré esto, pero esto va aquí así. Entonces, el circuito realmente, ¿cómo queda, chicos? El circuito queda de esta manera. La resistencia de 50 ohmios, la resistencia de 35, vamos a ubicar la de 30 de esta manera para que nos enteremos o lo veamos más claro que esa resistencia de 30 realmente está en paralelo, miren, que es el mismo nodo, miren, este es el mismo nodo que va por aquí, están conectados entre sí y luego ahora sí vemos que aquí va a haber dos resistencias que sí están conectadas en paralelo.
que es la resistencia de 20 ohmios con la de 10 ohmios. Y de aquí va a coger para los puntos donde vamos a determinar la R equivalente. Entonces ya aquí no nos queda de otra que entonces determinar estas dos resistencias que están en paralelo, determinar el resultado de ellas y de estas dos resistencias que aquí están en paralelo, la de 20 y la de 10 ohmios. Entonces a esta vamos a llamarle R1, a esta vamos a llamarle, perdón, ya esos nombres ya los habíamos tomado. Entonces vamos a llamarle a esta, íbamos por la R3, vamos a llamarle R4 y a esta vamos a llamarle R5. Entonces calculamos, como están en paralelo, 1 sobre R4 va a ser 1 dividido entre 35 más 1 entre 30. Eso nos va a dar una resistencia, despejando R4, obviamente, nos va a dar una resistencia de 200, voy a trabajarlo en fraccionarios para no perder decimales. 210 treceavos ohmios. Voy a trabajarlo así en fracciones. Y la R5, vamos a ponerle R5, es igual a 1 dividido entre 20 más 1 dividido entre 10. Eso nos va a dar, despejando R5, nos va a dar 20 tercios de ohmios. Entonces ya tenemos este valor, tenemos el de R4 y cómo nos quedaría entonces el circuito. El circuito nos quedaría de esta forma. Nos quedaría la resistencia de 50 ohmios y en serie, perdón, con la resistencia R4 y la resistencia R5. ¿Cuánto nos dio R4? Nos dio 210 treceavos y R5 que nos dio 20 tercios. ¿Listo? Entonces ya ahora aquí la R equivalente va a ser la suma de manera sencilla porque esas resistencias están en serie. Va a ser 50 más 210 treceavos más 20 tercios. Entonces, R equivalente va a ser igual a ¿cuánto? Eso va a ser igual a una resistencia de 72,82 ohmios en total. Este es nuestra R equivalente. Dudas, inquietudes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, observaciones, ofertas en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos en la próxima. Bendiciones.